análisis del proyecto de ley de reforma tributaria que hemos organizado en conjunto con la consultora Deloitte y el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Les damos la bienvenida a nuestros invitados, Alejandro Mico, Hugo Hurtado y Víctor Villalón, profesor del Centro de Estudios Tributarios. Hoy vamos a analizar el proyecto de ley presentado recientemente por el gobierno. Van a ser 3 presentaciones de más o menos 20-25 minutos y posteriormente ustedes pueden hacer las consultas a través del chat de la aplicación. A mí me van a llegar las consultas y yo se las voy a transmitir. El profesor Mico nos ha señalado que él tiene después otra actividad, así que va a hacer su presentación y lo vamos a dejar liberado para que pueda conectarse a esa actividad y le damos obviamente las gracias. Entonces, presento a aquellas personas que van a ser los expositores del día de hoy. Primero, una visión más económica a cargo del profesor Alejandro Mico, quien es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, Master of Arts en Economía y doctorado en Economía de la Universidad de Harvard y actualmente profesor asociado de esta Facultad de Economía y Negocios. Posteriormente viene Hugo Hurtado, que es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho Tributario y magíster en Tributación Internacional de la University of Florida y socio líder Tax and Legal de Deloitte. Muchas gracias, Hugo, por estar acá y por ayudar con Deloitte en toda la organización de este evento. Y finalmente, nuestro hombre de la casa del Centro de Estudios Tributarios, el profesor Víctor Villalón, que es contador auditor de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la USACH, una maestría internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales de España y docente del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Así que, sin más, dejo al profesor Alejandro Mico. Gracias, Alejandro. Ahí tienes tu agua. Súper. Ahí está. Perfecto. Antes que nada, muchas gracias a todos y todas ustedes, primero por estar acá y también por la invitación a conversar este tema tan relevante para la economía chilena como es la reforma tributaria que fue presentada por el actual gobierno hace un mes. Quizás lo primero es partir viendo de la pertinencia de una reforma tributaria en este momento de nuestra economía. Simplemente números acá, pero más allá les voy a comentar. Todos sabemos que estamos viviendo un proceso de desaceleración de nuestra economía en forma importante. Vemos cómo para este año vamos a tener un crecimiento entre el 1,5 y 2,25. Las últimas estimaciones están diciendo un 1,6 más o menos de crecimiento para este año, pero lo más probable es que el próximo año vamos a tener números negativos de crecimiento en la actividad económica. Primer punto. Hemos visto que en el último trimestre, el último IMASEC, ya venimos viendo que hay una contracción importante de la actividad económica en este periodo, en estos primeros 6 meses. Por otro lado, todos sabemos el proceso inflacionario que hemos tenido en forma muy importante, como hacía mucho tiempo no teníamos inflaciones del 12%. Bueno, y en este contexto es muy claro decir hoy cuál es la pertinencia de tener esto, porque estos números dirían, ¿sabes qué? Quizás esperemos un poco y veamos qué pasa en términos de no poner más cargas o presión a la actividad económica en este momento y pensar de ver la reforma tributaria un poco más hacia adelante. Ahora, cuando uno pone eso sobre la mesa, también hay que poner esta otra figura, que es la evolución que ha tenido nuestra deuda, la deuda pública en el país en el último tiempo, con una alza muy importante desde el año 2007 hacia adelante, y las proyecciones del gobierno son llegar hasta el 2026 a niveles de deuda de 43, 45%, dependiendo de los escenarios, pero es, si se dan cuenta, una subida muy fuerte y permanente de la deuda pública que en sus proyecciones que hace el gobierno actualmente, este es el último informe de las finanzas públicas,
nos plantean que podríamos llegar a un 43, 44% y ahí estabilizarse. Eso es lo que se muestra ahí. Ahora, el gobierno se ha puesto como meta máxima o querido plantear reformar un poco la regla fiscal en términos de que nunca tengamos cargas de deuda más allá, de deuda pública más allá del 45%. Ahora, esto es, en teoría, lo que se pretende que se va a llegar, con lo cual no se llegaría a ese techo que se están autoimponiendo. Ahora, pasemos a este dato de acá. El gobierno también tiene un programa de gobierno que es extremadamente ambicioso, donde, según el ministro Mario Marcel, ha planteado que el gobierno del actual, el gasto del programa de gobierno son 30.000 millones de dólares en todo su periodo presidencial, y la mitad de ellos sería financiado con los nuevos ingresos que saldrían de la reforma tributaria que se está planteando actualmente. ¿Y eso qué quiere decir? Que de estos 30.000 millones de dólares, 15.000 tendrían que venir de la reforma tributaria durante todo el periodo. Estos son 5 puntos del PIB, un número bastante grande. Recordemos que la recaudación fiscal durante un año son 20 puntos del PIB, más o menos. Esto es un aumento, obviamente, en todo el periodo de 5 puntos de aumento de recaudación. Por lo tanto, imagínense que no hubiese ningún aumento tributario, de carga tributaria. Tendríamos que estos 5 puntos que están presupuestados, que se van a recaudar a través de mayores impuestos, pasarían a esta parte de acá y pasaríamos a una deuda del 50%, que digámoslo, para nuestro nivel de desarrollo, recordemos que estamos en Chile, en Latinoamérica, y no estamos en los países nórdicos, es ya un número más que suficiente y están los límites de lo que es aconsejable. Más allá de eso se pone un poco, en términos macroeconómicos, un poco más complejo. Por lo tanto, la pertinencia, creo que sí tiene pertinencia hacer la reforma, a pesar de la situación económica, pero claro, hay que matizarla. Desde mi perspectiva, hay que tratar de hacer la recaudación que tenga la mayor cantidad, aumente mayormente la recaudación con las menores distorsiones y aumento de incertidumbre en el corto plazo posible. Ahora, claramente hay otra pregunta clave a decir, más allá de la pertinencia de aumentar la carga para evitar este alza muy fuerte de la deuda de nuestro país, está ¿hasta cuándo subimos la carga tributaria? Que es otra pregunta muy válida a hacer. Ahora, cuando se hace esta discusión, uno siempre se quiere comparar con el resto del mundo, y en particular uno quisiera compararse con los países que han sido exitosos en el mundo, obviamente, y ahí están los países de la OECD. Ahora, cuando yo quiero comparar la carga tributaria, ¿qué es la carga tributaria? Discúlpeme, ahora quizás explicarla, es cuánto recauda el Estado, el gobierno, o el Estado mejor dicho, sobre el PIB. ¿Ok? En Chile vamos a ver aquí los números. A eso se le llama la carga tributaria. Pero cuando uno quiere ver la carga tributaria, que algo ha estado mucho en el debate en el último tiempo, hay que hacer consideraciones que son muy importantes. ¿Cuáles son estas consideraciones? Primero, para poder compararnos efectivamente, hay que ver si es que la carga tributaria que vamos a compararnos con otros países, por ejemplo, no sé, España o Costa Rica, Colombia, lo que hay que hacer es ver primero si incluye en esta carga tributaria lo que se llaman los ingresos de la seguridad social. ¿Qué son estos? En el caso cuando todos ustedes, si alguno está en FONASA, cuando usted hace su contribución del 7% a salud de FONASA, esa plata entra a través del gobierno y eso es considerado carga tributaria en otros países. Lo mismo pasa si alguien estaba todavía en el régimen antiguo previsional, que ya no queda mucha gente, pero si estaba en el régimen antiguo, todo lo que se recaudaba para ese régimen antiguo previsional también era carga tributaria. Ahora lo que se recauda para lo que se recauda para el sistema de pensiones de cuenta individual no se considera como carga tributaria en los términos estándar. Por lo tanto, el primer punto importante a comparar, cuando quiero hacer una comparación, es ver si es que cuando yo esté comparando la carga tributaria de un país con el del otro, los dos o ya sea consideran la carga
que viene de la seguridad social o no. Ese es el primer punto importante. Y el segundo punto, que es muy importante, es saber que cuando los países, a nivel histórico y cuando uno lo ve a través del mundo, los países con distintos niveles de desarrollo económico tienen distintas cargas tributarias. Y en particular los países cuando son más ricos tienden a tener más carga tributaria que los países cuando son pobres. Y hay una razón muy lógica por qué esto pasa, es porque a medida que los países se van desarrollando, los bienes que la gente empieza a demandar son bienes que son más bienes públicos, por ejemplo, cultura, por ejemplo, ciudades más limpias, con mejores accesos, etc. Por lo tanto, la carga va creciendo a medida que los países se van desarrollando. Cuando uno hace una comparación, y en este caso está la comparación de Chile en términos de carga tributaria, el 2019 acá, pongo tres países que están en la OECD actualmente, que son Colombia, Costa Rica y México, y el promedio de todos los países OECD. Recuérdense que la OECD es llamémoslo, club de los países que le ha ido mejor en el mundo. Si yo considero, en el caso de acá, total, donde está incluida la carga, digamos, la carga de la seguridad social, en este caso, en el caso de Chile, como tenemos estas cargas de pensiones del sistema de cuenta individual, como tenemos el seguro de cesantía a través de una cuenta individual y como tenemos las ISAPRES, por otro lado, a la carga de recaudación normal del Estado le sumo estos números que representan la carga en términos de recaudación para el país de las pensiones, de seguro de cesantía y de las ISAPRES. Y esto llegamos a estos números de acá, donde lo primero que quiero ver es que son números bastante más altos que el promedio de Latinoamérica, pero cuando nos comparamos con la OECD este año, en 2019, para decirlo como presente, la OECD en promedio tiene un 33% y nosotros tenemos un 26%. En este caso, hacemos la corrección, como le mencioné, poniendo toda la carga tributaria. En este otro de acá, le sacamos a todos los países la carga tributaria de la seguridad social, y los números obviamente caen porque no están todas las contribuciones de la nómina, y en Chile pasa de 26 a 19 y la del promedio de la OECD de 33 a 24. Se dan cuenta, hay dos cosas que son interesantes. Obviamente se mantiene una diferencia importante entre Chile y la OECD, pero sin seguridad social la diferencia cae un poco, y esto viene dicho también por el hecho de que a medida que los países también se desarrollan, empiezan a gastar más en estas cosas de seguridad social, en términos de seguro de cesantía, en términos de mayor protección, en términos de salud. También aquí hay un tema de envejecimiento de la población, pero para la suma, esta es la diferencia que hoy día tenemos con el promedio de la OECD, con seguridad social entre 26 y 33, sin seguridad social 19, 24, son 5 puntos. Ahora, acá no hemos corregido por todo, faltaba la otra parte de corrección que lo es el término de nivel de desarrollo. Obviamente yo no me puedo comparar, aunque me gustara, con Suecia, ¿okay? Porque tiene un nivel de desarrollo mucho más alto, y en eso, como vimos, está una ley de Wagner, que nos dice que, como ya les dije, a medida de mayor nivel de desarrollo, más es el gasto o la carga tributaria. Ahora, si yo ajusto, y este término lo voy a hacer comparando en los años 90 para nosotros, y quizás este gráfico es más interesante. En este gráfico de acá tengo los países de la OCDE, pero cuando tenían el mismo nivel de desarrollo que Chile. Por ejemplo, en el caso de Chile en 2019 se compara con Japón en los 80, el 81. Y cuando veo eso, tenemos el promedio de todos los países que tengo acá con la seguridad social, la línea negra puntiaguda, ese es el promedio, sin en la línea puntiaguda gris, y en rojo está Chile. ¿Y qué vemos ahí? Es que si nos comparamos, ajustando ya por el tema de nivel de desarrollo, estas son las diferencias que tenemos de carga tributaria con los países OECD cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Y más o menos diría yo que las diferencias vienen del orden de un 4%. Por ahí anda la cosa. No es 4, no es mucho más que eso, dependiendo si lo mido acá o acá. Entonces, hay cierto grado para poder aumentar la carga tributaria, pero digamos las cosas como son, no es al infinito. Ahora,
también es importante ver la composición de la carga tributaria, que está en los mismos países, porque es más rápido, donde separamos la carga tributaria en impuestos a los ingresos, se llaman los impuestos directos. Después tengo los impuestos indirectos, los impuestos a la propiedad en su conjunto, a la propiedad, en términos que se llaman property tax en inglés, donde tenemos a la propiedad, pero también tenemos a las riquezas financieras, etcétera. Y acá tenemos la carga tributaria por seguridad social, y acá tenemos la total, que es el mismo número que veíamos antes, y vemos la comparación. ¿Qué cosas son interesantes acá? Primero, algo que ustedes ya han escuchado mucho, en términos de impuesto indirecto, IVA, Chile tiene la misma carga que lo que tienen los países de la OECD, exactamente casi 11,11 y aquí 10,11 en particular. Por lo tanto, uno diría que por ahí no va la cosa. Por ahí uno no puede subir la carga. Ahora, en términos de los impuestos directos, que son los impuestos a los ingresos del trabajo y del capital, aquí tenemos todos juntos, es difícil verlo, existe una brecha mayor. Ahí está la brecha realmente más grande que tenemos en Chile, en los impuestos a los ingresos, al ingreso de las personas. Ojo que también acá se ve, y uno lo ve respecto a Latinoamérica en términos del nivel de desarrollo, también aquí es importante que estos impuestos entiendan a aumentar su importancia a medida que los países se van desarrollando. Hay una idea muy fácil. Imagínense, usted está en la colonia, la única forma de recaudar impuestos al final del día, lo más fácil era pararse en el puerto, en Valparaíso, y tener a alguien mirando que cuando echaba o salía la mercadería. Esos eran los impuestos a las ventas afuera. Después uno se puede ir desarrollando y puede tener un sistema de tener a gente mirando a la salida de los negocios si es que dan o no boleta. Yo me recuerdo mucho cuando estaba en Hacienda, el señor Villalón me iba a mirar porque él estaba ahí como fiscalizador y nos iba a mirar si yo pagaba o no en la boleta en el cafecito. Entonces, eso es más fácil. Lo último, lo más difícil es ver, ok, que me vean todos mis ingresos por aquí y por allá, eso es más difícil. Y eso por eso también a nivel que los países se van desarrollando, los impuestos que se van tomando importancia van cambiando. Primero los comerciales de comercio exterior, después los indirectos a las ventas y después uno se va moviendo a los ingresos. Acá tengo el otro que ha sido bien más polémico, es el tema del impuesto a la propiedad. Y estos de acá son impuestos a los flujos, ganancias, cosas que van pasando en el periodo. Los de acá son impuestos que están basados en el stock, en la casa, en los activos financieros que te van rentando. Y hay dos cosas que son importantes en general, son súper bajos. En términos relacionados a los otros, hay razones técnicas para que estos sean más grandes que estos otros. Técnicamente también no es para nada, estos no tienen que ser técnicamente en términos de eficiencia económica, que sean cero, pero lo que quiero mostrar acá también es que como estamos bajo acá, como Chile, también estamos bajo acá, en esta parte de acá. Y eso es para tomarlo en cuenta también en el análisis. Acá están los de seguridad social, no quiero detenerme más, por lo tanto, lo que uno diría es que uno tendría que pegar la vista en esos dos lados para hacer una buena reforma. Ahora, este es el proyecto de ley, este es su informe financiero, lo voy a ver más en detalle después. Impuesto a la renta, impuesto a la riqueza, reducción de exenciones, una serie de cosas ahí. Yo diría que en términos generales, más bien, los temas que se tocan son los correctos. Ahora hay temas que diría yo que levantan mucho o recaudan poco y levantan mucho ruido, y otros que recaudan y estaría mejor la cosa. Por ejemplo, a modo de ejemplo, simplemente creería yo que el tema, por ejemplo, el pasar al sistema dual, yo no quiero decir si el sistema dual, sistema integrado es mejor o no, yo tengo mi opinión personal, pero son herramientas y las herramientas, como dijo el carpintero, sirven para su fin, armar la casa. Ahora, lo que a mí me llama un poquito la duda es que los ingresos que esto genera, más los cambios los implicarlo, después los efectos secundarios, si uno ve acá este 15% que se suma por acá, se termina restando por acá, raya para la suma, esta modificación que puede ser
por simplicidad, mejor en el futuro, yo diría genera mucho ruido y pocas nueces. Y hoy día diría yo que dada la situación económica, lo mejor es tener poco ruido y muchas nueces. Ahora, ¿qué otras cosas son importantes acá para mí en ver? Este es el informe en los puntos más importantes. Tengo evasión y elusión, tengo impuesto a la riqueza, diferimiento de impuestos personales, límite de pérdidas en total. Lo que voy a ver, quiero hablar de estos rápidamente para ver el tema de cuánto realmente uno puede llegar a recaudar con esto. Este es el informe oficial de DIPES, donde están los números que hemos estado escuchando, que este proyecto recauda 0,6 del PIB el primer año, hasta en régimen un 3,15, donde, ¿por qué pongo estos ítems? Son los más importantes, partir evasión y elusión primero, impuesto a la riqueza, y después está el tema de la tasa de diferimiento de los impuestos personales. Y acá déjenme decir, 100% de acuerdo con esto, creo que si uno lograra hacer esto sería lo mejor que podemos hacer, pero no, creo que no es muy fácil. Y acá dejen dar las razones porque creo que llegar a estos números, por ejemplo, del 0,6 el primer año y de un 1,6 en el régimen, este aumento sería lo mejor que nos podría pasar y sería un exitazo. Yo tengo la mejor opinión del actual director de impuestos internos, pero es una mega tarea que es difícil de que se pueda llegar. ¿Por qué? Acá están los números. Este punto de acá es clave en la recaudación que plantea la reforma tributaria. De hecho, en régimen representa la mitad de la recaudación. La inicial viene por este lado, 1,6 puntos del PIB. Durante este periodo de gobierno se pretende 2,4 puntos del PIB, que es también la mitad. Aquí está la parte del león, la que acá los tributaristas de esta facultad siempre sigan, la parte del león, de las riquezas de la facultad. Ahora, ¿qué plantea el programa? Tiene algunas cosas que a mí me parecen muy buenas. El denunciante anónimo remunerado, la coordinación mayor entre los entes fiscalizadores. Me ha tocado estar, yo estuve en esta parte en el gobierno y creo que son puntos muy importantes. El perfeccionamiento de la norma general de ilusión, entre otras medidas, van cosas en la línea correcta. Pero cuando uno lo compara con la historia, en el 2014 se hizo una gran reforma donde había cosas importantes contra la evasión y la ilusión. La norma general de ilusión que se quiere perfeccionar se planteó en esta reforma. Hubo un aumento en el servicio de impuesto interno de un 20% del personal. Mega aumento. Está aquí. Esos son los números que yo he mirado y que financiamos en su momento. No. Y está un aumento importante en el puesto, en los ingresos informáticos y también había medidas de requerimiento de información. ¿Por qué pongo todo esto? Se hicieron grandes cosas, pero nuestras estimaciones o lo que nos plantean o se han planteado del Servicio de Impuesto Interno, que la recaudación después de todo esto fue un 0,5% más del PIB. Lo que quiero decir, se hizo un esfuerzo importante y se logró esto. No quiero decir que esto no sea importante y es lo clave. Ahora creo que la recaudación que se está poniendo quizás es un poco optimista. Después está el impuesto a la riqueza. Como ya mencioné anteriormente, primero, el impuesto a la riqueza es una herramienta. Si logra el fin, bien o no. Ok, primera cosa importante, según la teoría, tener un cierto nivel de impuesto a la riqueza es bien también. Acá está dividido en total de impuestos a la riqueza. Chile tiene 1,4, la OECD 1,6. Hay algo para subir en ese número. Donde tenemos impuestos a las propiedades inmobiliarias, tenemos 0,8, la OECD tiene 0,89. Aquí ya no queda tanto espacio. Y en la riqueza financiera, en el resto, Chile no tiene nada, Colombia tiene 0,1 hoy día y los países OCDE en promedio tienen 0,36%, ¿ok? Por lo tanto, donde si es que hay algo es por acá, ¿ok? Donde uno podría pensar ahora, lo que se plantea en el proyecto de ley que se va a recaudar con esto en régimen es 0,48, lo cual parece un poco alto desde mi punto de vista si comparamos cuando tenían lo que tiene la OECD hoy día, 0,29. Esto es condicional a que los países tengan, ¿ok? Pareciera ser que 0,48 por lo menos parece un poquito
más optimista de lo que se va a hacer, sobre todo cuando hemos tenido salida de ingresos. Por último, y voy a saltarme todo el resto para pasar, se me acabó el tiempo, está el tema de la tasa de diferimiento en impuestos personales, que es este impuesto de 1,8% del diferenciamiento de las utilidades que no se reparten ni siquiera en la empresa para ahorro interno, para las empresas que tengan más del 50% de sus ingresos en actividades pasivas. Yo la verdad también creo que es un tema muy interesante a explorar. Creo que también esto viene planteado de hace tiempo. Recordemos la campaña hace unos 3 meses atrás, uno de los candidatos de la época lo planteó, se discutió. Ahora, esto se plantea que va a estimar en régimen 0,5% del PIB, tomando lo que pasó el 2020. Ahora aquí hay complejidades. ¿Por qué? Porque aquí hay hoy día este hecho de que sea solamente para los ingresos de una sociedad que tiene más del 50% de sus ingresos pasivos puede generar a una reestructuración importante de los holdings, de tal forma de que hoy día si tengo un holding donde tengo las operativas abajo y el holding tiene todos los ingresos pasivos, lo que va a hacer es pasar los ingresos pasivos que tiene, lo va a pasar a la operativa para que no llegue a este número del 50%. Por lo tanto, pensar de que esto va a recaudar 0,48 el PIB es un poco también, creo que es complejo. Raya para la suma, las otras medidas no la alcancé a decir. Yo creo que haciendo ajustes completamente heurísticos. Yo creo que esto, viendo las cosas, de las varias cosas que tenemos, creo que en régimen esto va a recaudar, aquí siendo quizás hasta un poco optimista, la mitad de lo que se plantea y en el corto plazo muchísimo menos. Y esto nos genera un tema de, y con esto termino, de que si los ingresos van a ser menores, efectivamente al final del día uno tiene que bajar las expectativas y decir no vamos a poder hacer todo. En la casa cuando no queda plata, uno no puede ir al cine 2 veces, tendrá que ir una sola vez. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Te dejamos liberado, porque sabemos que tienes varias cosas que hacer. Una muy interesante exposición que nos ha hecho el profesor de esta facultad, Alejandro Vigo. Quedan varias preguntas, ¿cierto? Viene la discusión, va a ser bien interesante. Y entonces ahora vamos a dejar con ustedes a quien ya anuncié, a Hugo Hurtado, socio líder de Tax and Legal de Deloitte. Hugo, por favor, no sé si quieres que te ayude con... Muchas gracias. Sí, con la presentación. Gracias, Alejandro. Ahí. Gracias. Perfecto. Muy buenos días. Buenos días a todos que están acá presentes y a los que también nos acompañan remotamente. Voy a hacer una presentación alrededor de 20-22 minutos, en el cual quiero resumir el core, lo principal de la reforma tributaria. Pero es difícil entrar a este tema sin pronunciarse de los interesantes comentarios del profesor Mico. Entonces, denme un poquito de espacio para comentar algunas cosas que me parecen relevantes. El concepto detrás de la reforma, y esto es lo que ustedes ven en su pantalla, lo que señala el proyecto de ley, ¿no? Se considera que es un sistema poco progresivo, no lo dice Deloitte, esto lo dice el gobierno cuando hace su presentación. Hay una carga tributariamente, hay una carga que es significativamente menor que los países lados, ¿ok? Me gustó mucho el análisis del profesor Mico del ecosistema que nosotros tenemos. El gobierno sitúa en 8 puntos la diferencia de lo que recaudamos carga tributaria versus PIB. El profesor Mico señalaba 4%, nosotros estamos cerca del 3 o 4. Entonces podemos discutir si sea 4,1 o 3,2, pero está por ahí, que ya es una gran diferencia versus el 8. Y esa diferencia no es menor, porque eso dice, tengo que modificar radicalmente el sistema para llegar a este 8 puntos o puedo hacer mejoras para llegar a este 3 o 4%. Y ese tema que es esencial, yo creo que hay que sacar los sesgos políticos y enfocarnos desde el punto de vista técnico. El otro punto que me gustaría decir es que con la reforma que también indicaba el profesor Mico del 2014, aumentó la recaudación. La pregunta es, si ustedes se dan cuenta, lo que se está buscando aquí es trabajar en equidad, disminuir la desigualdad. Se señala que las personas
que son ricas se hacen más ricas, los que son pobres se hacen más pobres, y con una reforma vamos a poder redistribuir. ¿Ya? Se la pregunta, si la reforma de la presidenta Bachelet de 2014, que está orientada a hacer eso, logró algún efecto en el coeficiente Gini, que es el que mide la desigualdad, ¿no? Siendo 0 una igualdad absoluta y 1 una desigualdad absoluta. Y si nosotros vemos y analizamos el coeficiente Gini 2014 versus 2021 del año pasado, no vemos grandes diferencias. Los dos se sitúan por ahí por 0,46, 0,47. Lo interesante es que 0,46, 0,47 coeficiente Gini no es tan distinto a la media de la OCDE antes de impuestos. La verdad es que la media de la OCDE está en 0,45, nosotros estamos en 0,46, ponderando decimales, similar. Después de aplicar impuestos y transferencias directas, la OCDE baja de 0,45 a 0,33. O sea, logra trabajar en la igualdad, pasarle a los que generan más y darle a los que generan menos. Y Chile, de 0,46 baja a 0,43. O sea, es un impacto muy menor. Y ese impacto muy menor creemos que tiene que ver no tanto con el tema tributario, sino con el tema de las transferencias directas. Los análisis dicen que la forma de atacar más agresivamente la desigualdad es parcialmente con los impuestos y principalmente con transferencias directas. Entonces, de hecho, aducen que esta diferencia, por ejemplo, que se da en la OCDE de 12-13 puntos del coeficiente Gini, se ven en un 75% a factores relacionados a transferencia directa. Esto de menos en el proyecto de ley de transferencia directa. Podemos discutir, no, si el gap es 8, 4, 5, 3, pero no veo mucho de lo que dice relación a transferencia directa, por lo tanto, lo que le quiero comentar es que no veo mucho impacto en la disminución de las brechas de equidad con esta reforma. ¿Ya? Disculpen el paréntesis, pero no podía no pronunciarme porque me parecía relevante. Vamos a los temas que les quería informar. Esto ustedes ya probablemente lo conocen, voy a ir bastante rápido para dar los comentarios más de fondo, pero el gobierno propone un aumento de los impuestos personales a las personas que ganan más de 4 millones de pesos. Son recaudación que, digamos, son aumentos razonables, pero de nuevo, si nosotros vemos que el promedio de los países de la OCDE, que nos gusta mucho compararnos, recaudan alrededor de 8 puntos del PIB por concepto de este tributo, y en Chile solo se recauda 2, y cuando vemos lo que va a aumentar por esta vía, al grabar a los que ganan más, se está aumentando básicamente la información que está trabajando Hacienda, era 0,2. O sea, efectivamente de 2 pasamos a 2,2, tampoco estoy diciendo de 2 pasamos a 8, pero probablemente se está dejando un gran número acá sin aplicar impuestos. Si nosotros vemos los otros países, la OCDE, las personas empiezan a pagar mucho más impuestos a estos niveles. Yo no estoy para aplicar impuestos a personas que están exentas. La verdad, una persona que gana ese monto cuenta que llega a fin de mes, y la verdad que yo no aplicaría mayores cargas tributarias, pero aquí veo ciertos pasos. Hay un grupo bastante importante que no está contribuyendo tanto y se está recargando un grupo bastante importante aquí, que está bien. Quien gana más tiene que pagar más, pero creo que por aquí podemos hacer una contribución mayor. Cuando apunto acá me están viendo en la pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Se establece un nuevo sistema general que reemplaza el sistema semi-integrado. Hoy día, si una empresa genera 100 de utilidad, paga un impuesto del 27%, y cuando se distribuye a los dueños, se paga ese 27%, se usa como crédito. Pero con la reforma de la presidenta Bachelet, solo el 65% de ese número se puede ocupar como crédito y el otro se pierde. Sin embargo, si el dueño final de la inversión está en un país con convenio, tiene 100% del crédito de primera categoría contra su impuesto final, el impuesto que se llama adicional. Esto significa que en personas, que una multinacional paga una tasa efectiva total de impuestos en Chile de 35%, y una persona natural, un empresario chileno que está en altos patrimonios, paga una tasa alrededor del 44%, más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué se está diciendo? Se está diciendo, eliminamos este sistema y ahora el impuesto pagado por la empresa no va a servir como crédito contra el impuesto a pagar contra el dueño final. Y se establece una tasa única al dividendo de 22%. Entonces, la empresa paga 27, vamos a ver que se rebaja ahí, hay una rebaja condicional, pero quedemos con 27, la empresa paga 27, y después cuando se distribuye el dividendo, el dueño paga un dividendo del 22%, salvo que el dueño esté en una tasa marginal inferior a 22, en cuyo caso se le permite que reliquide y que haga una declaración de impuestos y diga, mire, la verdad que el impuesto
dado que yo estoy bajo el 22, tengo que pagar la tasa efectiva que me corresponde y esa tasa puede ser menor al 22. Sin embargo, si el dueño de la renta está en un país que tiene un convenio vigente con Chile, tiene 100% de crédito. Entonces aquí ya estamos con las complejidades. ¿Por qué? Porque efectivamente vamos a tener una duplicidad de sistemas. Vamos a tener un sistema que es parcialmente integrado por un tiempo transitorio. Vamos a tener un sistema después que es integrado para países que tienen un convenio vigente. Vamos a tener un sistema que es desintegrado para inversión, para el resto de los mortales, y vamos a tener también un sistema que es 100% integrado cuando son pequeñas y medianas empresas. Vamos a tener una duplicidad de sistemas. Y esto, a mi juicio, no ayuda a la simpleza. Se decía que una de las finalidades de la reforma era la simpleza, y yo no lo veo de esa forma. Yo creo que nos aporta tanto en simpleza para lo que se recauda. Ya decía el profesor Mico, ¿cuánto se recaudaba? Era 0,2, 0,18, y si se hacían unos descuentos era menos. Entonces, queremos entrar a esta complejidad para lograr este tipo de recaudación. Creo que el costo puede ser mayor al beneficio. No estoy en desacuerdo con que se desintegre. Yo digo, bueno, la verdad, si se desintegra y tenemos un beneficio real, bueno, revisémoslo a su mérito. Pero si vamos a tener una duplicidad de sistemas, o más de duplicidad, una multiplicidad, sistema especial para las pymes. Tenemos sistema especial para los dueños que están en países con convenio. Tenemos la regla general y después vamos a tener también un sistema transitorio que nos va a regir varios años. Entonces, de verdad que creo que esto nos ayuda mucho a simplificar. Aquí hay un ejemplo que ustedes lo pueden revisar, pero básicamente se analiza y cómo van a haber una serie de multiplicidad de sistemas, y tenemos todavía ese caso en el cual un accionista extranjero con convenio va a pagar una tasa del 35% y un accionista chileno va a pagar un 43%. Perdón, Hugo, me dice que también puedes marcar acá con este puntero en la pantalla y ahí se va a ver mucho. Perfecto. ¿Sí? Ok. Muchas gracias por la corrección. Asistente, sí. Ok, le agradezco. Ganancia de capital. Se aumenta la ganancia de capital, que ya se está aumentando. Ahora va a entrar a regir septiembre de la reforma del presidente Piñera, antes de terminar su mandato. Propuso un aumento para financiar la pensión, la PGU, la pensión general universal. Y la verdad que en esa línea, la tasa que era 0 aumenta al 10%, y la tasa que está a partir de septiembre al 10%, aumentaría a partir del 1 de enero del 2024 a 22%. Es un aumento que probablemente va a impactar importantemente el mercado de capitales. Tenemos que ver si la política es correcta o no. Yo no creo que haya algo bueno per se o malo per se. Tenemos que ver si esto es el timing correcto. Indicaba las proyecciones de crecimiento, profesor Mico, este año 1,6%, menos de lo que se estimaba, y el próximo año un decrecimiento, decía 0,6, ¿no? Era lo que se estaba estimando. Entonces, yo creo que la ganancia de capital debería tributar de una forma equitativa en pequeñas y grandes empresas. Yo me acuerdo cuando se estaba discutiendo la reforma del 2014, se decía, ¿por qué una empresa grande que cotiza en bolsa no va a pagar impuestos y una empresa pequeña que ha crecido sí va a pagar impuestos? Porque una tengo precisa usada y la otra no. Entonces decía, mira, la verdad que se le da ese beneficio porque queremos aumentar la profundidad del mercado de capital. Uno puede decir si ese razonamiento es suficiente o no para dar una franquicia, y podemos discutirlo. Sí, yo voy a informar que a partir del 1 de enero de 2024, si sale esto aprobado, se va a aumentar el impuesto en esa línea. ¿Ya? Ahora, como les decía, se propone en la norma una rebaja al impuesto de primera categoría, pero es condicionado. O sea, del 27% va a bajar al 25%, y de verdad, si uno ve la literatura económica, el mayor impacto al crecimiento que se puede hacer de una forma tributaria es disminuir el impuesto el impuesto corporativo, el impuesto de primera categoría. Eso es lo que dice la literatura. Si usted quiere incentivar el crecimiento, lo mejor que puede hacer es rebajar eso. Y ustedes ven también como el expresidente Trump hizo una rebaja muy, muy radical de 85 a 21 en su momento en Estados Unidos. No sé si se logró el efecto, es importante ver, porque hay tantas variables, si esa baja 14 puntos tuvo o no un efecto en el crecimiento, pero bueno, eso es lo que se propuso. En Chile se está proponiendo bajar del 27 al 25, pero acto seguido se crea un nuevo impuesto al 2%. Ese impuesto al 2% se llama un impuesto denominado tasa de desarrollo,
que puede pagarse con efectivo o bien pagarse mediante inversiones que se hacen en investigación y desarrollo, en gastos de protección de la propiedad industrial, certificación de norma ISO, adquisición de tecnología y básicamente temas también relacionados al trabajo que se hace en un PORF, ya al desarrollo de proyectos públicos en un PORF. Entonces dice, si usted invierte en estos bienes especiales, en lugar de pagar este monto del 2%, puede invertir en esto y esto se ocupa como crédito que está dispuesto a pagar. Parece ser una buena política. Creo que falta mucho detalle. La redacción es para mi curso un poquito amplia y tenemos que ver en el detalle, tenemos que ver que haya certeza, que no quede condicionado a demasiada arbitrariedad de un ente fiscalizador. Yo creo que daría las reglas claras: si usted cumple estos requisitos, esto es, y si no lo cumple, no lo tiene, y que la fiscalización simplemente verifique o no el cumplimiento de la norma. Pero yo creo que esto a mí me parece que es una buena señal por parte del gobierno. Quiero ser bastante objetivo y técnico. Hay cosas que nos parecen buenas y otras no tanto, y así lo estamos destacando en cada uno de los puntos. Se genera un impuesto del diferimiento de impuestos finales. Esto lo propuso el candidato Velasco en su momento. Decía, si usted tiene FUT y utilidad acumulada que la está destinando a bienes que no producen mayor renta, usted tiene que pagar ese diferimiento porque está dilatando el pago del global complementario. ¿Ya? Ese era el concepto. La verdad que, y lo que señala la norma es que se va a generar este impuesto si es que la empresa tiene rentas pasivas que exceden el 50% del total, y las rentas pasivas son intereses, dividendos, arriendo de inmuebles y una serie de otros temas que son pasivos, o sea que no requiere una actividad mayor. En esa línea, creemos que este impuesto puede ser un poquito distorsionador y probablemente va a llevar a varias reorganizaciones en la cual hay una holding y la holding es dueña de la operativa. Claro, si tú ves solo lo que genera la holding es dividendo, pero probablemente eso va a llevar a hacer fusión y una serie de reorganizaciones o chapazo de funciones para que sea más renta operativa que pasiva. Tiene lógica desde el punto de vista financiero y académico. El 1,8% tengo graves dudas de la aplicación práctica. Nos contaba un cliente, nosotros dijimos, somos una empresa con cotización bursátil, nos va a golpear el impuesto al 22%. Le dije, bueno, no quiero pronunciarme si está bien o no, sino solo técnico, que la verdad nuestra media cuando hicimos el análisis en la OCDE era más cercano al 15-16% que el 22%, no era 10, pero tampoco 22%, así que ahí levanto ese tema. Pero este tema nos va a golpear porque nosotros somos una holding que compró las filiales, mucho dinero, $1.000 millones para adquirir las filiales son operativas, y cuando me llega el dividendo, yo tomo este dividendo y pago el crédito. O sea, me llega esta utilidad y yo la utilidad la destino a pagar el crédito a los bancos. Por lo tanto, se me anota en mi RAI, en mi registro de utilidades, va a estar acá, pero en la práctica yo esa plata la destiné a una actividad operativa, no la destiné a un depósito a plazo o a un pago de un arrendamiento, va a generar una renta de arrendamiento. Entonces, en esos casos, esta norma estaría sancionando a un financiamiento que tiene como fin no diferir el impuesto, sino pagar un tema operativo. Entonces, creo que hay un espacio de mejora si es que se quiere perseverar con esto. A mí no me gusta, pero déjeme abstraerme del tema de intuición o de sensación, sino del tema más objetivo. Si quiere avanzar con esto, debe tener una serie de excepciones que no golpee o que no dificulte negocios realmente operativos. Por ejemplo, si se invierte en capital, si se invierte para pagar una deuda que también se va a invertir en un capital de sociedad operativa. O sea, como queda redactada es muy amplia, y dado que se quiere capturar rentas que se están manteniendo con el único fin de diferir impuestos, creo que como quedó la norma puede ser de una aplicación demasiado dura para contribuyentes que no estaban buscando el diferimiento de impuestos. O sea, hay paso de mejora en esta norma. Impuesto sustitutivo acumulado, dice, si usted tiene utilidad acumulada por los plazos 2023 a 2025, puede pagar una tasa preferente del 10%, le recuerdo que la tasa después del 22%, y después del 12% entre el 2026 y 2027, en lugar de la tasa del dividendo del 22%. Esto tiene principalmente un fin recaudatorio y también desacumular esta utilidad, incentivar, pague esto y lléveselo. Creo que, recuerdo que era alrededor de, no sé si era 0,05, 0,6 puntos del PIB que se esperaba recaudar por esta vía. Es una fuente importante de recaudación como política tributaria de nuevo. Imagínense que vamos a tener un sistema
parcialmente integrado, transitorio va a estar esto, después va a estar el sistema desintegrado y también el sistema integrado para pymes y para países con convenio. Entonces creo que la transitoriedad va a ser realmente una locura. Más trabajo para nosotros como empresa auditora. No nos gusta, le comentaba al profesor Polanco ahora, no nos gusta tanto el trabajo por más burocracia. Nos encanta el trabajo y nos genera un valor agregado. Dicen, quiero hacer un negocio, un proyecto, quiero comprar esta empresa. Eso nos gusta y cobrar y nos parece justo y todo eso. Cuando cobramos por hacer más trabajo administrativo, claro, es una fuente importante y creo que no sé si nos sentimos aportando al desarrollo del país. Eso es como una versión un poquito académica. Límites a las exenciones. Se van a limitar el tema, no alcanzo a verlas todas, pero las pérdidas tributarias. Si usted tiene pérdidas tributarias acumuladas, solo se pueden utilizar hasta el 50% de la renta líquida imponible. Hoy en día no hay límite. Este límite del 50%, la verdad, si uno ve el derecho comparado, en gran parte de los países existen límites, ya sea temporal, dice hasta 6 años, o respecto a la renta líquida imponible. Esto puede gustarnos o no, pero la verdad va en la tendencia internacional. Sí requiere probablemente algunos trabajos que hay que revisar. Por ejemplo, si la empresa tiene reconocido activos por impuestos diferidos y esos activos por impuestos diferidos asumían que tenía el uso del 100% de la pérdida, va a tener que hacer un ajuste y puede tener hasta un impairment en esa línea. Por lo tanto, le presento la atención y decirle que efectivamente es algo que puede a uno gustarlo o no, pero es la tendencia en el derecho comparado y parece que hay cierto raciocinio, por lo menos técnico, a que tiene algún asidero. ¿Ya? De nuevo, posición técnica, no sé, algunos de mis socios me dicen, pero eso no es así. Bueno, nosotros tenemos que dar una opinión técnica de lo que creemos que es lo mejor como política pública y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta norma. Alguna norma de renta pasiva que no voy a alcanzar a verla y también de exceso de endeudamiento que se da cuando una empresa chilena se financia en el exterior. Y hoy día la norma es bastante favorable en el sentido que si se paga un impuesto de multa, llamémoslo, sobre un exceso de endeudamiento, cuando se llega a más de 3:1, la relación, se paga una multa, y esa multa, ese impuesto multa, se puede reconocer como gasto y la norma dice eso ya no se puede reconocer como gasto, que parece lógico y va en esa línea. También se actualiza la norma sobre paraísos fiscales, que también va en línea con lo que dice la OCDE. Respecto a la renta pasiva que se da cuando una persona chilena invierte en el exterior, un residente chileno invierte en el exterior, mantiene esas rentas y no las trae a Chile para no pagar impuestos, se fortalece la norma porque se da una situación particular. Sin embargo, la norma no quedó del todo bien redactada y ahí hay que revisarla porque tal como quedó puede generar más ilusión que lo que estaba buscando prevenir, pero ahí hay que revisarlo desde el punto de vista de la redacción. Crédito por impuestos pagados en el exterior. Y aquí quería tomarme unos minutos, si me lo permite Gonzalo, que es un tema bastante técnico y se lo quería explicar porque lo he visto poco en la discusión y dado que estamos en una universidad, la FED, en el cual tenemos un gran desarrollo de exalumnos, ¿no? Tenemos contadores, tenemos abogados que manejan el tema, entonces quería darme unos minutos para trabajar un poquito más en este tema técnico. ¿Ya? Hoy día, cuando una empresa chilena invierte en el exterior, tiene créditos por impuestos pagados en el exterior. Entonces, si pago hasta 35 afuera, puedo usarlo como crédito contra el impuesto de primera categoría que se paga a nivel de empresa y también contra el global complementario que paga el dueño de la empresa. Tope 35. Ese tope 35 se baja a 27. ¿Y por qué se baja a 27? Bajo la lógica de que ahora o en el futuro, si se desintegra el sistema, el impuesto de primera categoría deja de ser crédito contra los impuestos finales, entonces solo debo darle crédito hasta 27 y no 35. O sea, hay 8 puntos de diferencia. También se limita el crédito que se denomina por subsidiarias en el exterior y se hacen otras restricciones que mejor las voy a explicar, si te parece, Gonzalo, lo explico en el esquema. ¿Me permite? ¿Tengo tiempo al caso? Sí, sí. Ya, ok. Ya, perfecto. Entonces, déjenme ver, me dicen que no me ven necesariamente, pero aquí me está viendo, ¿sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos a los ejemplos. Tenemos una empresa chilena, XXA, que invierte en una sociedad en el Reino Unido y del Reino Unido invierte en otras filiales. Esto se da más de lo que pensamos. Empresas chilenas que han ido a buscar mercado en el exterior dicen, hagamos una sociedad holding en un determinado país. ¿Por qué? Porque el mercado chileno es chiquitito, ¿no? El mercado de capitales, pero voy al Reino Unido, voy a Estados Unidos, ustedes han visto los unicornios, han visto una serie de inversiones y desde ahí
financio mi crecimiento a otros países. Entonces, hoy día tenemos la situación, acá hicimos un ejemplo con 100, la sociedad peruana que genera la utilidad paga un impuesto corporativo de 29 y después paga un impuesto de retención del 5%. Por lo tanto, hay una carga total Perú del 33% más o menos. ¿Ya? Llega el Reino Unido tiene un sistema de exención. La renta, bueno, la verdad que tiene un sistema de exención y además tiene un sistema en el cual uno puede optar por pagar el impuesto corporativo. Pero síganme con el tema de exención. Las rentas se consideran exentas, por lo tanto no pagan impuesto acá, y cuando se distribuyen a Chile, van a pagar el impuesto de primera categoría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dado que fue la filial la que pagó el impuesto, la reforma dice, yo solo te doy crédito por impuestos pagados en el exterior si es la sociedad directa la que distribuye utilidades. Entonces, en este caso, el impuesto pagado en Perú se deja de aprovechar en Chile porque no es esta sociedad la que generó eso. Piensen en cómo estamos incentivando el crecimiento de Chile en el mercado internacional. Estamos buscando mercados y esto, la verdad, hoy en día esto sí se puede porque la norma permite ir hasta abajo y cuando llega acá no se puede usar como crédito. Entonces es una sanción bastante importante, bastante dura. Cuando nos hemos reunido con Hacienda nos explica que el tema era que les costaba mucho fiscalizar esto y tenían alguna preocupación de que podía haber algún abuso de esto. Y ahí quizás Víctor después nos puede comentar con su experiencia. Y claro, la respuesta es, si ustedes creen que esto era difícil fiscalizar, ¿por qué no establecemos el método para fiscalizarlo? Y sancionamos duramente a quien está haciendo un mal uso, el ilícito. O sea, las sanciones que quieran. Pero no sé si deberíamos desbloquear ese crédito, porque ese crédito efectivamente me está haciendo mucho más oneroso salir. Me está diciendo, la verdad, tiene 33 puntos menos la inversión. Quizás le conviene quedarse acá. Ya, pero si ya tengo el mercado chileno, son 14, tenemos 18 millones de potenciales consumidores. Quiero ir a los 180, quiero ir a los 200, a los 500 millones. Y esto me bloquea acá. Entonces ese es un tema que incluye la reforma, que se detectó que quizá había cierta afán elusivo acá, pero yo creo que sí o sí es mejorable. Ya estoy cayendo. Segundo tema, tenemos una sociedad SA acá, que invierte en Bélgica, y en Bélgica invierte de nuevo en Chile. Y me dice, ¿por qué una sociedad se dedica a Bélgica va a invertir a Chile? Bueno, la verdad, piensen que muchas veces se compran sociedades en el exterior que tienen presencia en 10 o 15 países y dentro de eso tienen la presencia en el mismo país. Y eso pasa, si ustedes ven, hay empresas IPSA que están en esa situación. Y eso se modificó hace algunos años, permitiendo que si se pagara un impuesto aquí a este nivel, pudiera ser usado como crédito a este nivel. ¿Ya? La reforma elimina esa posibilidad y nos dice, si usted paga un impuesto acá, ya no lo puede utilizar aquí si tiene una sociedad acá al medio. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que se deja de aprovechar en el ejemplo 10%. ¿Ya? Estoy acelerando para cumplir los timings. Entonces, esto también, la reforma lo elimina y dice, me preocupa porque cuando sale Chile, después vuelve, después llega, todo eso creo que puede haber algo extraño que tú estés haciendo un abuso de la norma. De nuevo, aplicamos normas, tienen acuerdo de intercambio de información, limítalo quizá a países OCDE o países con el cual tengamos un tratado, que tengamos un acuerdo de intercambio de información, y eso yo lo entendería, pero negarlo per se lo veo muy, muy complejo. Y en el último tema tenemos una sociedad peruana, tenemos también una sociedad chilena y tenemos una persona chilena acá. Y acá lo que estamos diciendo, en lugar de tener un crédito del 35, tiene un crédito solo del 27 porque este impuesto deja de ser crédito contra el tema final. Y aquí, obviamente, si la carga fue en Perú 33, se puede usar 27 como crédito y el otro 33, el otro 6 no se puede usar como crédito. Entonces, en esa línea, en estas restricciones de tributación internacional, y quería profundizar un poquito acá porque esto normalmente en las charlas que estamos no nos da el espacio para entrar en detalle en este tema. Pero este es un inciso, una norma que se deroga el párrafo X de 41A. Dice, bueno, está bien. Y cuando tú hablas también con algún especialista, dice, sí, adecuación de normas de tributación internacional. Pero esa adecuación de normas de tributación internacional, cuando uno la ve en detalle, genera estos efectos. Si uno revisa la información del Ministerio de Hacienda de cuánto más va a recaudar por esta eliminación, no está dentro de las partidas. O sea, no se espera
por lo menos desde el punto de vista, y lo estaba revisando justo hoy día de nuevo, porque dije, quizás se me pasó algo, no se espera recaudar más. Pero sí creo que puede ser una restricción importante al crecimiento y internacionalización de las compañías. Y ahí voy a parar para respetar los tiempos y le dejo la palabra a Gonzalo. Muchas gracias. Sí, nuevamente. Muchas gracias, Hugo. Muy interesante. Solamente recordarles antes de comenzar la última presentación que todas las consultas que ustedes deseen realizar, verifica que sea la última versión. Todas las consultas que ustedes quieran realizar, por favor, háganlas a través del chat. Ya tenemos algunas preguntas que después vamos a hacer a los expositores. Así es que, sin más, dejo al profesor Víctor Villalón, a quien ya había presentado. Ahí vamos a... Recuerda que si quiere... Eso es de acuerdo. Gracias. Bien. Buenos días a todos, profesor aquí presente, a nuestra audiencia remota. Me pareció interesante comentar y reflexionar acerca del marco tributario que se ha estado generando, particularmente para las grandes empresas, los grupos empresariales y, de alguna manera, con las inquietudes que señalaba Hugo, cómo esto genera un rayado de cancha, especialmente para los grupos empresariales chilenos. Evidentemente, ha habido un contexto en donde el foco ha estado puesto en la recaudación y en segundo nivel, casi como una señal más política que técnica, en la gestión del cumplimiento tributario, que son dos mundos distintos. Uno es poner el foco en la recaudación y el otro es poner el foco en la gestión del cumplimiento tributario. Y esa perspectiva, nos decía el profesor Alejandro, y el carpintero, ¿cierto?, tiene sus herramientas y construye la casa. Y eso es así, ¿cierto? Pero más allá del tipo de instrumentos o de herramientas que uno quiera desarrollar, lo que no debiera ocurrir es que dejemos o descuidemos la gestión del cumplimiento tributario. Y en ese sentido, los grupos empresariales, especialmente los chilenos, juegan un rol clave. No solo porque representan en grandes cifras el 85% de todos los ingresos que obtienen los contribuyentes en Chile. Veíamos días atrás unas noticias, ¿cierto?, que se hablaba de 3.000 grupos empresariales con un rol importante en la recaudación global, de tal manera que, más allá de estos instrumentos, de estas herramientas específicas, debiera ser siempre una preocupación constante cómo funciona el marco tributario para los grupos empresariales. Y el sesgo acá está orientado hacia el ámbito internacional. Lo primero que uno destaca, el año 93 partimos de manera bastante tímida con un sistema sencillo para obtener un crédito por los impuestos soportados en el exterior. Recordarán ustedes que el año 90, ¿cierto?, partimos con un nuevo ciclo político, y por lo tanto Chile empieza a dar algunos pasos para lograr un objetivo de extender sus actividades hacia el resto del mundo. Acá en pantalla solo voy a poner las primeras versiones de esta norma, porque sabemos que han ido cambiando constantemente con las sucesivas reformas. Luego aparece el primer juego de normas para los precios de transferencia, ¿cierto? Sabemos que es una temática mundial de alto interés, no solo para los estados, también para los grupos empresariales, de tal manera que en esta primera versión Chile también se empieza a acomodar, a adaptar lo que vienen haciendo otros territorios, otras jurisdicciones. Una ley bastante particular del año 2001 de lucha contra la evasión se llamaba. Aparece la primera versión de las normas para controlar el exceso de endeudamiento. Sabemos ahí, ¿cierto?, que hay situaciones o comportamientos que tratan de lograr un arbitraje entre el pago de intereses y el pago de dividendos o utilidades. Algo bastante particular y que cobró mucha fuerza a contar de un caso minero tuvo que ver el año 2002 con estas normas para regular las transferencias indirectas, aquellas operaciones que suceden en el extranjero
entre partes que están domiciliadas o radicadas en el extranjero respecto a un activo también situado en el extranjero, pero cuyo valor en parte o totalmente está determinado por un activo subyacente en Chile. Se adicionó en el contexto ya de la reforma del año 2014, había bastante conciencia de una cantidad importante de activos en el extranjero, muchos de ellos sin cumplir las obligaciones tributarias, y se lanzó esta ventana de sinceramiento, que en su momento se llamó la repatriación de capitales, que le permitía a los contribuyentes contarle a las autoridades chilenas qué es lo que tenían afuera, pagar un impuesto del 8%, se recaudó una suma bastante interesante y por lo tanto también se transparentó un nivel de inversión que antes no era conocido, al menos para fines tributarios. Y finalmente, también en el marco de esta ley, se introduce un régimen para las rentas pasivas de fuente extranjera que también quizá quiera notar los cambios que se hicieron en la ley 21210, que tiene que ver con este contexto también de estas rentas, estas operaciones en el extranjero que no necesariamente eran declaradas en Chile y podían encontrarse en situación de incumplimiento. Respecto a este escenario, aparece también en el año 2015, ¿cierto?, a contar de septiembre, la vigencia de la norma general antielusiva, y sin perder de vista que normalmente todos estos cambios en Chile han venido precedidos por estas buenas prácticas que se recomiendan a nivel global. Si uno ve acá, por ejemplo, cuando aparecen las normas de precio de transferencia, fue poquito tiempo después, ¿cierto?, de las guías de precio de transferencia originales de la OECD. Chile por acá ingresa a este organismo multilateral y empieza entonces a importar, a utilizar estas distintas buenas prácticas ya de manera más intensiva, en función de algunos reportes que hubo para el plan original de BEPS. Aparecen estas soluciones o medidas como la repatriación de capitales o el régimen de tributación de las rentas pasivas de fuente extranjera. Y en el marco de este plan se llega, ¿cierto?, a la conclusión de que es necesario, por un lado, seguir trabajando las medidas para evitar la doble tributación y, sin duda, fortalecer las medidas para evitar las distorsiones que de alguna manera lesionan el funcionamiento de los mercados cuando, ya sea los estados, los grupos empresariales o los intermediarios tributarios, ¿cierto?, proponen esquemas, proponen situaciones que generan un cambio en la toma de decisiones y que eso a su vez genera cierta pérdida de desempeño de los sistemas tributarios. Y eso da lugar a un marco inclusivo que nace a contar del Plan BEPS, en donde la OECD, el G20, invita a todos los países a sumarse a estas buenas prácticas. Indudablemente Chile ha estado participando activamente de ello. Y ya hacia el final, el año pasado, habrán escuchado ustedes que por allá por octubre los países acordaron un impuesto mínimo mundial con una tasa de 15%. De alguna manera lo que va a hacer ese impuesto es decir, bueno, en estos territorios no se está pagando impuesto a la renta, estos otros territorios están viendo pérdida de recaudación producto de estos comportamientos, entonces se les va a cobrar con algunas reglas de nexo que se llama, se les va a cobrar este impuesto global de 15% y se van a hacer transferencias entre territorios para más o menos decir, bueno, la creación de valor, el aporte, ¿cierto?, a la creación de la renta en este territorio es de este volumen, por lo tanto le tocaría cierto pedazo de esta torta que va a conformar el impuesto mínimo mundial. Y todo eso es parte del contexto entonces que hemos estado llevando adelante no solo en nuestro país, sino que si uno revisa la mayoría de las legislaciones de los demás países también han estado adecuándose, generando cambios para de alguna manera sumarse a este estándar global. Y entonces aparece con mucha fuerza una práctica instalada de la OECD que son las evaluaciones, donde le va diciendo a cada uno de los territorios si cumple o no cumple estos estándares, y de alguna manera aquellos territorios que no las cumplen, ¿cierto?, inmediatamente aparecen en una foto que no sale bien aspectada, y eso ha generado importante fuerza de cambio para ir adecuándose.
Y esto lo hemos visto en todas las últimas reformas tributarias. El gobierno de turno normalmente no lo dice, pero es evidente que nos hemos estado adaptando a ese contexto. Desde el punto de vista de los negocios, estos marcos tributarios, estas operaciones, como aparece ahí, que tienen una presencia internacional, que generan riesgo, pueden estar alterando entonces la toma de decisiones y nos interesa, especialmente aquí en la universidad, que cualquier reforma tributaria genere una cancha de juego tal que no provoque, que no fomente ciertas distorsiones. Y ahí veíamos algunos ejemplos, como los que señalaba Hugo, el asunto del sistema de créditos por impuestos extranjeros. Personalmente creo que es algo que hay que revisar. Y para este efecto, bueno, hoy día se miran grandes ejes, 3 en particular. Parto con el eje de la sustancia relacionado a este plan de acción BEPS, que básicamente lo que hace es hablar de los abusos. El abuso de la planificación tributaria, de los precios de transferencia, de los establecimientos permanentes y de los tratados, sin duda, para evitar la doble tributación. En función de eso, entonces, se van desarrollando estas buenas prácticas. Respecto a esta sustancia, tiene que haber coherencia, que en este caso la OECD lo declara como el primer eje, pero tiene que haber coherencia operacional, es decir, lo que hacen las empresas, lo que hacen los estados, lo que hacen los intermediarios tributarios, tiene que ser coherente con esta sustancia. Y acá el foco está puesto en 4 grandes grupos: la economía digital, las entidades, las operaciones híbridas, las rentas pasivas, tema que ya estamos tratando desde el 2016 en Chile, y el asunto del gasto financiero, los intereses. Quizás uno de los más importantes avances que se ha logrado es la transparencia, es saber cómo se comportan no los contribuyentes, no los grupos empresariales, sino que los estados, las jurisdicciones. Y para eso entonces empiezan a aparecer estos reportes que se han estado intercambiando entre los países. Hoy día hay bastante información, por ejemplo, qué pasa con las posiciones de precio de transferencia, qué pasa con las cuentas corrientes bancarias que tienen chilenos en el resto del mundo, o el resto del mundo que tiene cuentas en Chile, de tal manera que hay una cancha de juego que es bastante distinta a lo que ha venido sucediendo en los últimos años, y por ahí aparece, doblando la esquina, no sabemos cómo va a operar el caso de Chile, este impuesto mínimo mundial. Ese es el marco general, y entonces aparece la propuesta de reforma tributaria. Algunas cosas ya se han anticipado. Esta lámina, destacar especialmente aquellas normas que están dispersas, pero que nos traen en este contexto global que hemos estado mencionando, nos traen una nueva forma de tratamiento para los grupos empresariales. Comentarios o situaciones que a mí me tocó ver en mi época de trabajo en el servicio. Recuerdo con mucha claridad que había un grupo multinacional chileno de los grandes que tenía 50 empresas. Y en algún momento logramos construir un reporte en donde nos mostraba que de estas 50 empresas el servicio estaba fiscalizando simultáneamente a 43 empresas. Ya sea por la operación renta, ya sea por temas de IVA, ya sea porque habían habido devoluciones, algunas diferencias por acá, otras por allá, y por lo tanto el servicio tenía 43 fiscalizadores con sus 43 jefaturas, sus 43 apoyos jurídicos, pero cuando le preguntábamos a cualquiera de estos puntos de trabajo, ¿qué opina usted del desempeño del grupo empresarial? Ninguno de estos 43 era capaz de decirnos cómo funcionaba el grupo empresarial. Por lo tanto, un modelo que utiliza muchos recursos, 43 por varias veces. Ese grupo empresarial tenía un departamento completo solo dedicado a relacionarse en estas fiscalizaciones del Servicio de Impuesto Interno, por lo tanto, costos de cumplimiento importantes. Y fíjense, eso no aseguraba el desempeño tributario esperado del grupo empresarial. Entonces, desde esa época empiezan estas ideas de, bueno, ¿cómo hacemos para armar un modelo de trabajo sencillo que nos deje tranquilo a los grupos empresariales y, por cierto, deje tranquilo al Estado respecto de la recaudación esperada? Y aquí aparecen varias normas que se suman a las que ya hemos conocido, como la norma general de ilusión. De aquí mencionar, por ejemplo, que aparece esta
fiscalización integral o consolidada, de tal manera que el servicio y el grupo empresarial van a poder trabajar considerando a todas las empresas. En el ejemplo que yo daba, esas 43 empresas que estaban siendo fiscalizadas por separado, eventualmente podrían juntarse en un solo pool y con un equipo reducido especialista empezar a resolver todos los problemas tributarios que pueda presentar ese grupo. Y para esos efectos, bueno, hay distintos mecanismos que vienen a complementar esa estrategia. Por ejemplo, este grupo puede nominar a un apoderado que interactúe en estos procesos integrales. El servicio va a poder actualizar información de oficio, por ejemplo, si hubo una fusión, una división, y esto consta en base de datos pública, ya no va a ser necesario que el contribuyente venga a avisar, sino que simplemente se va a incorporar avisándole al contribuyente a su carpeta tributaria. También la controladora le va a poder pedir a un director regional que se hagan estas fiscalizaciones de manera consolidada, y ahí el director regional tendrá que emitir un visto bueno, ¿cierto? Y todo esto el servicio tendrá que regularlo con una resolución. También se puede, a propósito de una regla que tiene actualmente la norma general inclusiva, que más bien por el lado de la fiscalización, esto de que usted solo puede fiscalizar una vez la misma partida, el mismo periodo, pero ahora si el servicio de alguna manera se da cuenta de que detrás de eso hay un comportamiento elusivo, a contar de esta citación inicial puede abrir en un procedimiento de calificación. Otro aspecto que viene a sumarse a este contexto tiene que ver con la facultad para el servicio de presumir la existencia de relación. Cuando hay una dependencia económica, financiera, que son criterios que alguna vez estuvieron en las normas de precio de transferencia, ahora parecen resurgir a propósito de este modelo de tratamiento de grupos empresariales. Pero lo más relevante, dada la complejidad que presentan estos grupos, es que de manera expresa se va a autorizar al servicio para desarrollar medidas de colaboración con estos grupos, tal como sucede en la mayoría de los países que tienen más experiencia en estas materias. Y dentro de ese contexto, algunas menciones a los temas internacionales, algunos Hugo ya los mencionaba. Por ejemplo, en las normas de exceso de endeudamiento, ¿cierto? Que sabemos que están en el artículo 41F de nuestra ley. Es un ajuste, yo diría, bastante menor. Decirle a la empresa que ya no puede deducir el gasto por exceso de endeudamiento no va a tener un mayor impacto en el volumen de recaudación esperado, pero pareciera ser también que si se mantiene tampoco va a generar una lesión al desempeño de la empresa. Hay algunas menciones respecto de cómo funciona actualmente esta expectativa de controlar el desempeño de las empresas cuando realizan intereses de manera excesiva en vez de utilidades, ¿cierto? Dos grandes reglas: la regla del patrimonio 3-1 respecto de las deudas y la regla del acuerdo estructurado que introdujo la ley 21210. Ambas tienen sus fortalezas, sus debilidades, pero yo me atrevería a decir que se mantiene este problema, que son reglas que todavía tienden a la puntualidad y a los aspectos formales del acto jurídico concreto, y no están mirando el desempeño general de la empresa. Para llegar a decir, mire, esta empresa tiene una buena carga tributaria, tiene buenos indicadores, esto que está haciendo es coherente con su modelo de negocio, es coherente con la cadena de valor que está desarrollando, por lo tanto, no es necesario aplicar estas normas. En cambio, en otra situación, estos indicadores no son los apropiados, no corresponde el desempeño de la empresa. Sin embargo, estas normas podrían estar redactadas de tal manera que no es posible abordar esta segunda situación, en donde en realidad sí habría que abordarlas. Y ahí abajito, bueno, se menciona una regla que parecía que se anunciaba en la minuta de Hacienda, pero finalmente no se dijo nada. Esta regla del EBITDA, ahí es bien sencillo, ¿cierto? Hay un grupo empresarial cualquiera que a la banca independiente, estos son datos que ha publicado la OCDE, le entrega el 10% de todas sus utilidades.
a nivel de grupo. Pero cuando se hace el zoom y miramos a las filiales, en el caso de Chile, tenemos que esa filial chilena entrega entre el 30 e incluso el 100% de todas sus utilidades en la forma de intereses. Entonces, este diferencial del 10 y el 30 es lo que se conoce como la erosión de la base o el traslado de los beneficios. Y esta sí es una regla que está tratando de mirar el desempeño, la sustancia económica de este tipo de contribuyentes. Quedó ausente, quizás por ahí reaparece, o bien seguiremos lidiando con aquellas dos reglas que están tratando también de controlar este fenómeno. Respecto de las rentas pasivas de fuente extranjera, ajustes bien particulares que tienen que ver con, yo diría, micro comportamientos para tratar de escaparse de la aplicación de esta norma, por ejemplo, dividiendo los ingresos de estos negocios en el extranjero para que queden debajo de las 2.400 UF, siendo que es el valor que los libera de la aplicación de esta norma. Algunas situaciones que uno escucha, conversa, que se ven en la práctica diaria. Por ejemplo, existió inicialmente la expectativa que bastaba con redenominar los contratos, las inversiones, ponerle nombres que no se parecieran a los que señala el 41G y uno quedaba liberado. Bastante burdo, pero sucedió. No sé si seguirá sucediendo, yo creo que sí. O se tomaban todos los fondos y se invertía en otra cosa que se llamase de manera distinta a esta misma enumeración que hace la ley. También una expectativa yo creo que un poquito burda, o ya algo más sofisticado, que era dividir el portfolio tantas veces para que todas las inversiones y sus rentas que hacen dentro del monto liberado. Por el lado de los precios de transferencia, son numerosos los cambios. Acá simplemente destacar dos. Uno muy importante que tiene que ver con los acuerdos anticipados de precios, ¿cierto? Este mecanismo que le permite a un grupo empresarial acercarse al servicio de impuesto interno y decirle, mire, quiero de alguna manera tener certeza sobre el desempeño tributario de mis negocios internacionales, por lo tanto, le quiero hacer una propuesta, estas son las condiciones, estos son los precios, los que resultarían de esto, y me gustaría que esto rigiese por una cantidad de años, ¿cierto?, que está previsto en el artículo 41E. ¿Qué es lo que pasaba? Que las primeras APAs que recibió impuesto interno se demoraban años. Por diversas razones, ¿no? Por diversas razones. Una de ellas era que la forma en que los contribuyentes presentaban estos antecedentes no estaba uniformada. Y por lo tanto, a los colegas de impuesto interno les costaba muchísimo entender la situación, poder analizarla y por lo tanto tomar confianza para decir, mire, sí, ok, esto es procedente. Y en ese ir y venir pasaban los meses, pasaban los años, entonces ahora se propone uniformar esto a través de la entrega estructurada de información, lo cual evidentemente va a ir en beneficio de las empresas. También se permite o se prevé una ampliación del plazo de estos APA. Por otro lado, en cuanto a los ajustes de precio, insistir, son varios los ajustes, yo solo quería destacar estos dos. Se promueve, ahora se permite la autocorrección de las diferencias de precio de transferencia antes de que se inicie un procedimiento de fiscalización. Y si la empresa hace eso, la diferencia ya no va a agravarse con el artículo 21, que es lo que sucede actualmente, sino que simplemente va a quedar como un agregado a nivel del impuesto de primera categoría. Por lo tanto, también hay un avance importante ahí. Se espera que, y esto también se escucha, se sabe que muchas veces las empresas filiales le llegan estos ajustes de precio de transferencia por orden de la casa matriz y no se avisan estos ajustes a las autoridades locales, simplemente quedan reflejados a nivel de la contabilidad. Entonces ahora van a tener la oportunidad de decir, bueno, no podemos oponernos a estos ajustes, pero entonces lo vamos a corregir de manera voluntaria antes de cualquier procedimiento formal de fiscalización. Por lo tanto, en precio de transferencia uno podría decir que hay avances importantes para tratar de hacer más llevadera la relación en estas materias que son sumamente complejas. Bueno, y para este efecto se supo que el servicio creó un equipo especial dedicado a estos acuerdos anticipados de precios, ¿cierto? Para darle también mayor celeridad en los procesos internos
para que estos tengan plazo de desarrollo acotados. Respecto de los regímenes fiscales preferenciales, tema que ya se había discutido en la ley 21.210, hoy día de alguna manera no se enrostra el hecho de que un territorio cobre o no cobre impuestos. Más bien lo que se pregunta hoy es si ese territorio está disponible para entregar o no información. Y ese es el estándar hoy día. Ya no es el si yo pago o no pago impuestos, sino tengo o no tengo la información. Y yo como Estado, como país, como jurisdicción, puedo tomar una decisión qué hago con esa información. Esa es la lógica. Entonces hay un pequeño ajuste ahí, tanto a la denominación de este artículo 41H, ¿cierto? Y los supuestos que permiten calificar a un territorio ahora ya como un territorio que no quiere entregar información. Y ahí están los supuestos. Sin embargo, hay una alerta. La alerta es que entiendo que era la que planteabas tú, Hugo, que yo al sacar este criterio, estas remesas que yo hago con tasa cero o con tasa rebajada, podrían llegar a un territorio que efectivamente cobra cero. Por lo tanto, pagaría cero en Chile y cero en el extranjero. Y parece que no se logra resolver bien esa situación a contar este cambio que se provoca en el artículo 41H. Importante, se mantiene el enfoque de la lista blanca. Eso quiere decir que es una lista esencialmente móvil, adaptable. Si bien es cierto, el servicio publica una resolución con todos estos territorios, no está diciendo que a priori sean considerados un territorio 41H, sino que hay que ir mirando caso a caso qué es lo que sucede con estos territorios. Eso es diferente a la lista negra, que sí era la del artículo 41D, que sabemos que está derogado, ¿cierto? Ahí sí, siempre las operaciones con esos territorios tenían una marca negativa a priori. Aquí hay que analizar caso a caso. Y bueno, respecto al sistema de créditos por impuestos extranjeros, lo comentaba Hugo, no voy a repetir los impactos. Sí me parece que le pega fuerte a esta expectativa histórica que ha tenido Chile. Si uno revisa las reformas pasadas, el año 2001 en adelante, siempre ha estado esta expectativa, o desde los 90 ha estado esta expectativa de que Chile pueda transformarse en una plataforma de inversiones y de servicios. Pero acá ya vimos, y yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Hugo, se va a producir una pérdida importante que va a afectar la toma de decisiones, no solo de los inversionistas locales, sino también de aquellos que quisiesen ocupar a Chile como plataforma para invertir, ¿no?, por ejemplo, en los países de la región. Entonces, me parece que acá hay un punto que se puede revisar. Yo recuerdo las cifras de cuánto eran los créditos por impuestos extranjeros, no son cifras relevantes, por lo tanto, no es un tema que vaya a mover la aguja. Y si el problema es la fiscalización, bueno, habrá que buscar la fórmula para que se queden tranquilos, ¿cierto?, los actores del lado público y los actores del lado privado. Lo que no debiéramos promover, creo yo, es un modelo en donde se altera la toma de decisiones de manera estructural por este tipo de variables o ajustes. Algo que me parece que quedó ausente tiene que ver con las transferencias indirectas. Artículo 10, inciso tercero, tiene 3 letritas esta norma que nos hablan de estas operaciones afuera, ¿cierto? Y especialmente la segunda letra, la letra B, tiene un monto de liberatorio que supera los 150 millones de dólares. Y eso es interesante porque esta reforma, a mi parecer, se mete mucho en micro detalles que no mueven la aguja, y sin embargo, estas operaciones que son pocas en el año, pero que son sumamente relevantes, y que una de ellas puede representar fácilmente a 100.000 pequeños contribuyentes, no se está diciendo nada. Yo creo que aquí hay un punto que se pueda revisar. También los activos subyacentes, esta norma enumera cuáles son los activos subyacentes, se queda corto porque el contribuyente que diga que está trabajando otro tipo de activos subyacentes, aunque sean de muy alto valor, también estarían quedando liberados.
y escasa regulación, escasa regla para ver qué pasa con estas organizaciones internacionales, que hoy día basta con que el presidente la declare como tal, también queda liberado. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar ciertas fuentes de datos que no son las tradicionales, empieza a dar cuenta que si bien en Chile se declaró como una reorganización, en España, en Estados Unidos, en cualquiera de estos territorios, son reorganizaciones que dan lugar a flujo de dinero que se reparten entre estos países. Y mientras tanto Chile, ¿cierto?, dijo, bueno, yo no voy a grabar ese tipo de operaciones. Me da la impresión de que también hay un punto a revisar. Porque en cualquiera de estos casos lo que se va a generar es un traslado o una renuncia a la potencial recaudación y como ya señalaba, uno de estos casos importantes puede representar fácilmente a 100.000 pequeños contribuyentes que hoy día le estamos diciendo que tienen que agregar a su base imponible los arriendos, por ejemplo. Entonces, aquí hay un tema que yo trataría de revisar. Por último, la mayoría de estas normas, exceso de endeudamiento, tributación de rentas pasivas de fuente extranjera, etcétera, no es claro si son simples hechos grabados especiales, si son que contienen normas de control para que se cumplan con el hecho grabado especial, o si se trata de normas especiales anti-ilusión. Yo creo que ahí falta un poquito más de claridad en la ley, de tal manera que nos digamos cuáles son estas normas especiales anti-ilusión. Cuando uno habla con ciertos especialistas, dicen no, solo la que está en la Ley de Herencia y Donación, el artículo 46 o 64, ¿cierto? Esa es una norma especial anti-ilusión. También la definición del hecho grabado básico del IVA, también ahí hay algo anti-ilusión, y el resto no es norma especial anti-ilusión. Entonces hay una discusión porque otros autores dicen no, precio de transferencias anti-ilusión, ventas pasivas anti-ilusión, exceso de endeudamiento anti-ilusión, y la verdad que sería bueno ponerse de acuerdo en qué significa cada cosa para no tener que ir a discutir después en tribunales, ¿cierto?, qué era cada uno de estos conceptos. Otro aspecto que a mí me llamó la atención, lo he visto por ahí de manera muy general, pareciese que se eliminó la sanción de la simulación absoluta del artículo 97, número 4 del Código. Y a mí, por lo menos intuitivamente, me causa ruido que me digan, mire, esto es simulación absoluta, es decir, no son las personas, no son los valores, no son las fechas, no son lo que debió ser, y aún así lo vamos a tratar a través de la norma antielusiva. Yo creo que ahí hay un aspecto que también se debe revisar. Políticamente me parece difícil explicarle a la ciudadanía que en caso de simulación absoluta se tenga que aplicar la norma general anti-ilusión y no una herramienta más fuerte como sería la investigación por delitos tributarios. Entonces habrá que ver qué pasa ahí. Quizás fue un ajuste involuntario, pero de momento intuitivamente a mí no me cuadra. Todo esto, junto a lo que decía el profesor Nico, el profesor Hurtado acá, creo yo que finalmente para los grupos empresariales, y también esto es válido para la generalidad de los contribuyentes, necesitamos una política de cumplimiento tributario estable, más allá de los instrumentos específicos, como puede ser un nuevo impuesto, un cambio de tasa, un crédito más, un crédito menos. Se necesita algo que sea estable, que sea sostenible, especialmente que sea transparente. Y esto es válido no solo para los grupos empresariales, sino que también para los estados. Y eso nos lleva a preguntarnos qué pasa con nuestras prácticas de evaluación del desempeño. Esto que hace la OECD con todos los países, nos reporta, usted cumple, usted no cumple. En Chile nos falta desarrollar esa práctica, esa capacidad. Hay estudios puntuales que hace aquí el CER, realmente lo hace un estudio por allá, una universidad aquí, pero no hay un desempeño sistemático sobre la evaluación de impacto de los cambios tributarios y del marco tributario que hemos estado desarrollando a lo largo del tiempo. Creo que hace falta ahí movilizar algunos recursos para llegar a tener ese marco de evaluación como lo tienen países como Australia, Nueva Zelanda, los países nórdicos. Creo que hace falta ahí un esfuerzo para después entonces sincerar cuál ha sido el verdadero desempeño
de todos estos cambios o de los segmentos de contribuyentes o de los grupos empresariales, dado todos estos cambios que se han estado realizando. Gonzalo, hasta ahí llego yo. Muchas gracias, Víctor. Espero que me estén escuchando porque yo me voy a quedar sentado. Nos han llegado bastantes preguntas. No puedo hacerlas todas, pero le voy a pedir a Hugo si puede pasar acerca del micrófono, porque nos vamos a dejar un par de minutos para hacer algunas preguntas. Primero, un comentario, que hay alguien que, porque me llega también a través del WhatsApp, me dicen, Manuel, dice, ¿podrían ejercer presión para que el concepto de sociedad de profesionales no estuviera limitado a sociedad de personas? Debería ser cualquier tipo jurídico con objeto único, obligar a que solo sea sociedad de personas, obliga al consultor que trabaja solo bajo empresa individual de responsabilidad limitada a tener un testaferro o una persona que actúe por otro. Eso es un comentario más que una pregunta. Considera, quizás sí la vamos a ir haciendo de poco, ¿consideran que el cambio de tasa del 27 al 25% es favorable para las pymes y las grandes empresas? ¿Realmente resultará esta tasa y esto lo estoy añadiendo yo, realmente resultará este 2% de la tasa de desarrollo? Bueno, Gonzalo, un dato. ¿Quién hace la pregunta, perdón? Se llama José, José. No sé quién es José, diga. Bueno, ustedes saben que en el caso de las pequeñas empresas, producto de la pandemia, se les bajó la tasa de primera categoría al 10%. Lo cual a mí me parece una medida correcta, pero de nuevo, no hay un informe de evaluación de impacto para saber qué pasó, ¿no? Pero si ustedes revisan los datos que publica el Servicio de Impuestos Internos, hoy día tenemos alrededor de 1.3 millones de empresas, sumando las grandes, medianas, pequeñas, micros, y las micros son casi 800.000, o sea, 2/3 del total, empresas activas. Y estas micros, fíjense, mirando los mismos datos que publica Impuestos Internos, facturan al año cerca de 16 millones de pesos. Si usted le presume o estima una rentabilidad del 50%, están ganando en la última línea 8 millones de pesos. Quiere decir que están prácticamente exentos del impuesto global. Sin embargo, tenemos un régimen tributario con todas las complejidades que hemos conocido, que se escuchan en redes sociales, etcétera, con una carga en los costos de cumplimiento que se adiciona a la carga tributaria, para finalmente en la última línea quedar con un aporte neto entre la primera categoría y los impuestos finales que tiende a ser nulo. Entonces, a mí me hace ruido una tasa del 25%. Me parece que la del 10% puede ser atractiva, ¿cierto? Porque algo hay que establecer como impuesto. Pero como no hay informe de evaluación, por ahora lo mío sigue siendo una intuición, Gonzalo. Solo tengo estos datos globales. Si me permite, Gonzalo, más que quiero retomar el punto de Víctor en relación a la evaluación de las políticas públicas. Yo creo que hay mucha sensación y poca data y poca objetividad, ¿no? El gobierno de derecha, el que el anterior no lo hizo también, de izquierda también, y estamos en discusión. Y nos falta, creo, y hay instituciones, está el Consejo Fiscal Autónomo que no trata estos temas, pero podría verse el giro, está la Comisión Nacional de Productividad. O sea, hay instituciones gubernamentales que son autónomas que podrían tener una objetividad de determinar políticas que trascienden el gobierno turno. Es decir, y esto lo hicimos bien, esto no, corrijamos. Pero nos falta como la autocrítica, de decir, esto no anda por la senda correcta y sigue obstinadamente en una posición y no está dispuesto a hacer los cambios. Entonces, con la evaluación que decía Víctor, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que lo deberíamos hacer. Y una buena oportunidad quizá para incluir esta reforma, para designar alguna autoridad autónoma que pudiera hacer esa revisión. Perfecto. A ver, Liliana nos pregunta,
¿Por qué no llevar las ganancias de capital por la venta de acciones a global complementario como toda otra renta? Sí, mira, nosotros estudiamos y tenemos un estudio que hicimos en Deloitte y vimos el tema de la ganancia de capital. En principio, siempre se puede reliquidar, o sea, se llevan a otra renta si la tasa es inferior al 22. Pero si era superior al 22, se establecía que podría haber una prima porque efectivamente había utilidades que ya pagaron y esta es ganancia que no se ha realizado. Entonces tú estás efectivamente pagando por un eventual dividendo que te puede llegar más el impuesto a la ganancia de capital. Y ante eso se propuso una tasa única del 22% por parte del gobierno, que parece razonable. Nosotros estamos proponiendo algo distinto. El modelo de Luxemburgo es bien interesante, que es toma la renta que percibió la persona y te la lleva al global complementario, pero lo multiplica por 0.5. O sea, está afecto a la progresividad, pero solo la mitad está afecto a impuestos. Entonces se le da una tasa especial a la ganancia de capital porque precisamente no se quiere que tribute dos veces, que se tribute después cuando reciba el dividendo y lo otro. Entonces hay distintos modelos. Comentarle a Liliana que hay distintos modelos que se han evaluado. Yo creo que ningún modelo perfecto, pero lo de llevarlo al global complementario quedó para personas que están bajo el tramo del 22. Perfecto. Bueno, este es un tema que hemos discutido muchas veces con el profesor Villalón. Raúl pregunta, si no se coloca un impuesto a la utilidad acumulada, ¿cómo podemos colocar normas para evitar que se posterguen impuestos? ¿Cómo matamos al food? Raúl, efectivamente esto pasa en todas las jurisdicciones. No es un problema que solo aqueje a Chile. Otro dato, en Chile normalmente de cada 100 pesos que generan las empresas como renta líquida, solamente un tercio, incluso un 30%, lo que se distribuye en la forma de dividendos o retiros. Y este valor no es distinto a los demás países. Entonces, en todos los países, las empresas van acumulando estas utilidades que no son retiradas, no son distribuidas a los propietarios. Entonces, y bueno, ¿y por qué los propietarios no la retiran? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas puede ser el ahorro tributario, pero en general las personas naturales van a tratar de retirar o consumir aquello que les alcance para vivir, para viajar, para estudiar, para asegurar a la familia, pero no más que eso. No les sirve a las personas tener 1.000 millones de dólares en la cuenta corriente bancaria, porque ¿para qué? Entonces hay una serie de factores que pueden explicar, más allá del meramente tributario, por qué las utilidades no salen desde de las empresas. Entonces, esta solución del impuesto a las utilidades retenidas, esta suerte de tasa de interés, ¿cierto? Es una solución, pero ya hemos visto que las herramientas pueden ser variadas para construir la casa. Habrá que ver cómo evoluciona la misma. Sí, si me permite. Sí, dale, por favor. Diana, ¿no? ¿Cómo se llama? Raúl. Raúl. Sí, Diana, la persona. Raúl, yo creo que el tema es ¿por qué matar el food? Si es el concepto previo. Es decir, si el food estaba acumulado en Islas Caimán, difiriendo impuestos, está bien, démoslo. Si el food está en maquinaria, porque al final uno piensa como la idea, el food está en maquinaria, está en empleo, eso yo creo que no debería haber una distinción importante. Si, no es, si tú lo ves del concepto de riqueza, haciendo más rico al rico, mediante, digamos, acciones que no generan un beneficio a la sociedad, estoy. Pero si lo ves desde el otro punto de vista que se está acumulando capital y el capital genera empleo, crecimiento, quizás eso no es descabellado. Lo que te quiero decir, nadie es tan bueno ni tan malo. Tienes que analizarlo en su mérito, desde el punto de vista objetivo, y ver cuál es la herramienta idónea. ¿Será este 1,8? ¿Será el tema que indicaba Víctor el exceso de endeudamiento? Revisar el tema del exceso de endeudamiento, venta indirecta. Entonces, ¿cuál es la herramienta que quieres llegar? Pero yo no demonizaría tanto a un concepto, ni tampoco nadie está bueno ni tan malo. Eso quería comentarle a Raúl. Perfecto. Ahí inclusive se ve detrás una pregunta que hace Leopoldo Arriagada. Hola, consulto cuál es la pertinencia de aplicar impuesto IVA a los servicios profesionales. Esto no fue propiamente de esta proyecto de ley, sino que vino de febrero, pero parece que ha calado hondo porque hubo un comentario y ahora una pregunta. No sé si se quieren referir a esto. Sí, bueno, Chile debe ser uno de los pocos países que no aplica el IVA a los servicios profesionales. Esa es una realidad mundial. Así que
para mí no es una sorpresa. Sin embargo, es claro que le pega fuerte a la cultura tributaria que hemos tenido en nuestro país desde siempre. Lo que creo yo me resulta un poquito complejo de fundamentar es por qué se atiende al tipo jurídico de las sociedades. Y ahí caemos en este selecto grupo de normas que privilegian la forma por sobre la sustancia económica y jurídica, ¿no? Entonces, estas sociedades profesionales que vayan a ser sociedades por acciones, por ejemplo, que estarían pagando el IVA, si son sociedades de personas, quedan liberadas. Entonces, para mí eso me causa ruido, no logro explicar por qué esta forma, ¿cierto?, le tuerce el brazo a la realidad económica y jurídica. Y como esa, hay varias normas que tenemos hoy día en la ley tributaria en general, que tampoco nos estamos haciendo cargo, pero tal como dijo Gonzalo, no es parte de lo que estamos presentando hoy día. Nada que agregar. Y la última, les pido muchas disculpas a aquellas personas cuyas respuestas no pudieron ser contestadas. Evidentemente, fíjense que en este momento tenemos 284 participantes, entonces ustedes comprenderán que son hartas las preguntas. Me llegó por WhatsApp esta de ¿creen ustedes que, y no conozco el nombre porque aparece el nombre solamente, ¿creen ustedes que con los cambios a la norma general antielusión van a empezar a haber juicios para discutir ese tema? Hasta el momento no ha habido ni un caso. Tal vez no yo. Yo creo que, bueno, la norma antiilusión no ha sido aplicada a nivel de tribunales, pero sí, también me ha tocado algunas reuniones, se ha comentado que puede ser aplicada, y lo que más me preocupa es que con tanta traba la aplicación de la norma que había otra salida, que era la necesidad del gasto, el abuso del derecho, de la forma jurídica. Entonces, dado que la aplicación era tan compleja, nos llevábamos a otra vía. Nosotros en Deloitte también hicimos un estudio de este tema. Estaba nuestro colega, nuestro director Pablo Quesada, que también trabajaba antes en el impuesto interno, y me acuerdo que hicimos una columna previa, era este tema de que impuesto interno pudiera ejercer la acción sin la calificación previa. Los tribunales les parecía un poquito, inicialmente un poco que se empoderaba demasiado la autoridad, y así lo han dicho la mayoría de mis colegas. Pero después nos abrimos, dijimos, ¿por qué nos dejamos la institución al lado y vemos el derecho comparado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando hicimos el análisis la verdad que decía que en la mayoría de los países era como se estaba proponiendo ahora. Lo que pasa es que también, como es desconocido, también hay desconfianza. Es decir, sí, porque en los otros países, quizás en Australia, el funcionario impuesto interno es mucho mejor, o en Estados Unidos se cumplen más las normas. Hay como un sesgo también. Entonces, yo creo que sí se van a empezar a implementar más esta medida o acciones. Creo que va en la senda correcta, pero tenemos que regularlo bien. Tiene que estar bien regulado de forma tal. Cuando dicen que el peso de la prueba sigue con impuesto interno, ¿qué se entiende por peso de la prueba? Porque simplemente puede decir, en base a los antecedentes, a los números, yo considero que hay una norma alusiva y usted al final tiene que probar lo contrario. El hecho negativo, el derecho no se prueba y puede darse esa situación. Entonces, si se regula eso, yo creo que sí va a aumentar los casos, pero creo que debería de estar equilibrada la balanza del contribuyente y la autoridad, y me parece que va en la senda correcta si uno ve el derecho comparado. Muchas gracias. No sé. Sí, bueno, cuando esta norma se discutió en 2014, originalmente era sin pasar por los tribunales, pero con lo que señala Hugo, había una inquietud enorme y esa inquietud se basaba en la noción de que las fiscalizaciones de alguna manera iban a resultar desproporcionadas. Entonces se colocó esta pasada por el tribunal, pero el servicio diseñó una estrategia y el foco está en lo preventivo. Y ahí aparece, por ejemplo, la publicación del catálogo y distintas actividades para este fin. Y yo creo que aun cuando la norma señale o elimine esta pasada por los tribunales, el foco va a seguir siendo preventivo, que es en general lo que recomiendan las buenas prácticas internacionales, es lo que vemos en la mayoría de los países. Y dentro de este foco preventivo, algunos países ya hace años que están viviendo, por así decirlo, la recaudación protegida.
no a la recaudación lograda en la fiscalización. Y esa recaudación protegida, de nuevo, como no tenemos un modelo de evaluación en Chile, no sabemos cuánto ha sido respecto de esta estrategia preventiva que ha estado desarrollando el servicio. Ahora, estos cambios evidentemente los están haciendo para que hayan casos. Entonces, no me sorprendería que en el corto plazo empecemos a ver ya algunos siendo discutidos en tribunales, pero con este nuevo formato, ¿cierto? Que el contribuyente ya va a tener su liquidación, su resolución en la mano, y eso es lo que va a tener que ir a discutir al tribunal conjuntamente con la calificación de elusión que haya hecho el servicio. Bien, muchas gracias. Les quiero dar un aplauso a ambos. Creo que todavía tenemos una alta conexión de personas, así que le quiero dar las gracias también a todos aquellos que estuvieron presentes en nuestra conexión y sin lugar a dudas les vamos a estar comunicando a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras bases de datos por correo electrónico, invitándolo a nuevas actividades. Dentro de poco vamos a tener un conversatorio específico respecto de la Constitución tributaria, un tema súper importante, así que les va a llegar la invitación. Muchas gracias a todos. Hugo, Víctor, gracias. Muchas gracias.